Bienvenidos chicos a nuestro octavo video del año que corresponde a la guía número 8 y este es el video correspondiente a primer nivel, es decir, primero y segundo medio. Vamos a ver en esta guía el periodo que llamamos de la historia de Chile, República Conservadora y Liberal, que transcurre entre el año 1831 y 1891. El objetivo que tenemos para esta guía va a ser analizar los periodos de la República Conservadora y la República Liberal, considerando los gobiernos de cada uno y sus principales logros, o qué es lo importante que sucede en cada uno de estos periodos. Entonces iniciamos con el primero, que es la República Conservadora, y un poco para recordar lo que habíamos quedado en la guía anterior. Chile se había independizado y había iniciado un periodo de organización de la República en donde se le estaba dando forma a este país en el ámbito político, es decir, hubo una serie de reacciones de ensayos constitucionales y de ensayos también de autoridades que iban asumiendo los gobiernos para tratar de ver cómo armar este país una vez siendo independiente. Entonces, parte de este proceso ocurre en el año 1831, que es la batalla del Ircay. Recordemos también que habían dos bandos grandes políticos, el conservador y el liberal, que tenían ideas que se oponían, eran contrarias. Los conservadores que pretendían conservar el orden que se traía desde la colonia, mientras que los liberales traían ideas que venían desde el mundo europeo, ciertas ideas nuevas allá, políticas. Entonces en esta batalla, en la batalla del Ircay en 1831, batalla que dura un solo día, un par de horas, y que van a ganar los conservadores, básicamente era para ver cuál de los dos bandos iba a asumir ahora el gobierno. Y como ganan los conservadores, se inicia un periodo de gobiernos conservadores. Los principios que proponían en lo político los conservadores era el de un gobierno fuerte y centralizado, es decir, una figura política, un presidente, fuerte en el sentido de que tenía un amplio poder y que era una autoridad. Eran gobiernos autoritarios en el sentido de que ellos imponían lo que ellos querían porque ellos sentían que tenían que ordenar a la sociedad que estaba viviendo por primera vez lo que era ser un país independiente. Y centralizado en el sentido de que va a estar ubicado en Santiago y desde ahí va a gobernar para el resto del país. Otra cosa muy importante para los conservadores sobre todo es la preocupación que ellos tenían por conservar el orden público. Al ser un periodo inestable en lo político, había muchas protestas, entonces el orden público se perdía con todas esas protestas, revueltas, etc. Y para los conservadores era importante mantenerlo tranquilo, todo en orden, ¿ya? Y para eso tenían este gobierno fuerte que se encargaba de ordenar cada vez que pasaba algo. Entonces, vamos a tener tres gobiernos durante este periodo, a los que vamos a llamar como decenios conservadores en el sentido de que cada uno va a durar 10 años. La constitución de la época no es que permitiera que una persona gobernara 10 años, sino que permitía que gobernara 5, pero a la vez permitía que se podía postular de nuevo este presidente y salir reelecto, cosa que actualmente en Chile no es permitida. Los presidentes terminan su gobierno y no se pueden volver a repostular, sino que tienen que esperar a que pase alguien más y después se pueden postular de nuevo. Entonces aquí, como cada uno de estos presidentes se postula de nuevo, terminan gobernando cada uno 10 años. El primero va a ser José Joaquín Prieto, el segundo va a ser Manuel Bulnes y el tercero Manuel Montt. No vamos a entrar en detalle de cosas que sucedan en estos gobiernos en cada uno, pero me interesa que se entienda el periodo a grandes rasgos, acciones así como que emanan desde el bando conservador. Una de estas va a ser la Constitución de 1833. Recordemos, si retrocedemos a la guía anterior, se había venido ensayando ideas políticas en distintos ensayos constitucionales y los dos últimos habían sido desde el sector liberal. La Constitución de 1833 viene del sector conservador, por lo tanto recoge todos sus ideales políticos y los mete en esta Constitución para que sea lo que le dé forma a Chile. Esta Constitución, la de 1833, va a durar hasta 1925, por lo tanto es una Constitución que duró gran parte de nuestra historia, casi 100 años. Cosas distintivas de esta Constitución va a ser, por ejemplo, los principios conservadores que tiene. No todas las constituciones de este país han tenido los mismos principios, cada una establece visiones distintas dependiendo del periodo en el que estemos ubicados.
por supuesto. En este caso, recordemos que estamos iniciando la vía independiente, entonces hay cosas que influyen en los principios que tiene esta Constitución y que obedecen a ese sentido. ¿Cuáles son? Figura presidencial fuerte, un gobierno autoritario que pueda mantener el orden y que se le obedezca en el fondo para que pueda gobernar tranquilamente este país. En ese sentido también tenemos un Congreso que va a estar limitado, en el sentido de que vamos a tener por encima al presidente y por debajo al Congreso. Limitado en el sentido de que el Congreso no puede llegar y presentar cualquier proyecto de ley que quiera si es que contradice al del presidente, a las ideas del presidente. Por lo tanto, aquí el Congreso está un poco supeditado a los ideales presidenciales que vienen del bando conservador. Otro principio importante va a ser el de pueblo obediente. Pueblo obediente que mantenga el orden público. Recordemos que este es un elemento muy importante y muy apreciado por los conservadores. Otra de las disposiciones importantes de esta Constitución va a ser las facultades extraordinarias que va a tener el presidente de Chile. Como es un presidente fuerte, autoritario, puede decretar, por ejemplo, estado de sitio para suprimir libertades civiles, que era lo que solían hacer estos presidentes en este periodo. ¿A qué me refiero con eso? Estado de sitio se decreta normalmente cuando pasan como catástrofes o cosas medias complicadas que requieren otras medidas para poder resolverlas. Hay otros tipos de estado que se decretan, por ejemplo el de catástrofe cuando hay terremotos, tsunami, que permite a los gobiernos hacer ciertas acciones que en un orden normal y tranquilo no se permiten. Entonces el estado de sitio permite que el gobierno pueda mantener el orden, recordemos que es importante. ¿Y a qué me refiero con suprimir libertades civiles? En el sentido de que se prohíbe la protesta, porque había muchas revueltas durante los gobiernos conservadores que venían del otro sector, del sector liberal. Otra cosa que se permitía también al presidente es vetar leyes que aprobaba el Congreso. Como les dije antes, si es que el presidente consideraba que esta ley podía contravenir, por ejemplo, el orden público, el presidente podía vetarla. Otra cosa muy importante, y yo creo que una de las más importantes y distintivas, es el voto censitario que impone esta Constitución. El voto censitario consiste en que no va a ser universal, en el fondo. Van a haber ciertas personas que van a poder votar y no todas. Las que sí pueden votar tienen que cumplir una serie de condiciones, como por ejemplo ser hombre, porque en este periodo no podían votar las mujeres. Lo segundo es el tema de la edad. No es que un hombre cumple 18 años y puede votar, sino que al cumplir, si está soltero, 25 años, ahí puede votar. Y si está casado, se le permite votar a los 21 años. Pero la más importante de todas, porque es la que, digamos, prohibía a más personas votar en este periodo, es que se requería que la persona supiera leer y escribir. Pero ¿cuál es el problema? Porque quizás no suena tan terrible si lo pensamos como personas ahora, 2022. Pero el problema es que en este tiempo, como la educación no era masiva ni era obligatoria, el porcentaje de población que podía votar era bastante pequeño y se calcula que era más o menos entre un 3 y un 5% del país que con todas estas condiciones sí podía votar. Entonces esa disposición de que se pida leer y escribir era complicada en el sentido de que dejaba fuera a gran parte de la población. Entonces ese es el voto censitario, esas exigencias que se requieren para poder ejercer el derecho a voto. Y la última disposición importante es que la religión católica va a ser la religión oficial del Estado, pero además se va a prohibir la libertad de culto, en lo público al menos. Una persona, por ejemplo, no sé, un judío, puede practicar su religión siempre y cuando esté dentro de su casa y no en lo público, así como en una plaza o donde sea. Solamente la religión católica y sus ritos se pueden ejercer públicamente porque es la religión oficial del Estado. Ahora, hay una serie de hechos que suceden en el último gobierno conservador, el de Manuel Montt, que nos van a encaminar a que empiecen a llegar estos gobiernos liberales que son el del periodo que viene. Por ejemplo, revueltas que se dan durante su gobierno en el año 1851 y 1858, como les mencioné antes, que emanan desde el sector liberal. ¿Contra qué protestaban los liberales? Contra el autoritarismo que venía de la figura presidencial de los conservadores. A ellos no les gustaba y lo consideraban poco democrático, a los liberales. Entonces se organizaban y hacían ciertas revueltas y muchas protestas, pero las dos más grandes fueron en 1851 y en 1858. También acusando que se habían manipulado los votos en elecciones para que saliera Manuel Montt. Entonces ese también era otro foco de protesta.
Otra cosa que ayuda a difundir las ideas liberales es la fundación de sociedades clandestinas que estaban prohibidas, pero que se organizaban y se reunían así como ocultas. ¿Qué se hacía en esto? Se conversaban ideas políticas, se daban ideas, se organizaban clubes de lectura. Dos de estas sociedades, de las más importantes, son la Sociedad de la Igualdad y el Club de la Reforma, que proponían visiones liberales con respecto al gobierno. Y la última cosa importante que marca un quiebre súper relevante es la cuestión del sacristán. ¿Qué pasa con esto? El sacristán de una iglesia que tenía que cuidar la parroquia ese día, la sacristía, decide hacer una fiesta y tomarse el vino que estaba en la iglesia. Entonces, producto de esto y de un hecho de ebriedad, rompe el vidrio de la iglesia y esto genera un problema porque se le acusa de inmoral y bueno, todas esas cosas. El problema es que el arzobispo de Santiago quiere alejar de su cargo al sacristán, obviamente por lo que había hecho, y aquí es donde se mete el poder civil también, y empieza una lucha de que uno dice que sí, que se tiene que ir el sacristán por lo que hizo, y el otro sector que dice que no se puede ir. Entonces, cuento corto, el presidente Manuel Montt interviene para que la iglesia haga lo que estime conveniente. ¿Qué pasa? Un sector de los conservadores aquí se enoja y se separa. Entonces tenemos al Partido Conservador y se va a fraccionar, entonces un sector del bando conservador va a pasar al bando liberal y van a formar la fusión liberal-conservadora. Con esto los números se van a dar para que en la siguiente elección gane un presidente desde el mundo liberal. Entonces así es cuando se inicia el segundo periodo que estamos viendo, que es la República Liberal en 1861. 5 gobiernos se sucedieron en este periodo, pero solamente el primero va a durar 10 años porque en ese primer gobierno, que es el de José Joaquín Pérez, se va a hacer una reforma constitucional para prohibir la reelección inmediata del presidente. Por lo tanto, cada presidente al terminar su gobierno no se va a poder postular al tiro, va a tener que esperar otro gobierno para poder postularse de nuevo. Entonces solamente el primero, que es quien hace la reforma, se alcanzó a repostular y salió reelecto, gobernó 10 años y así se suceden 4 presidentes más: Federico Errázuriz Zañartu, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda. De nuevo, no vamos a ahondar mucho en qué es lo que sucede en cada gobierno, pero algunos hitos importantes, por ejemplo, que pasan durante este periodo, lo vive Aníbal Pinto y Domingo Santamaría, porque es cuando sucede la Guerra del Pacífico, que la vamos a ver en la próxima guía. En el gobierno de Domingo Santamaría también se promulgan las llamadas leyes laicas, que la voy a explicar ahora. Y para también la guía que viene también vamos a ahondar en un poco del gobierno de José Manuel Balmaceda, porque aquí se produce una guerra civil que también va a generar otro quiebre en nuestro país y en la historia. Entonces, algunas transformaciones que se dan en todos los gobiernos liberales va a ser esta reforma a la Constitución de 1833 que les comentaba, pero que además de prohibir la reelección presidencial inmediata, también se va a limitar el decreto de estado de excepción, porque los liberales pensaban que los conservadores habían abusado mucho de la posibilidad que tenían de decretarlo, por lo tanto aquí se van a pedir ciertos como requisitos que se tengan que dar para poder decretarlo y que sea legal. Otra cosa que va a suceder es que el voto va a ser universal ahora, pero solamente masculino. Las mujeres van a votar en el siglo siguiente, en 1949 recién se permite el voto femenino. Entonces aquí la mujer todavía va a tener que esperar otros años más para poder votar. Pero aquí ya no va a ser una exigencia que los hombres estén casados, que tengan cierta edad, mayoría de edad obviamente se exige, pero va a ser universal para los hombres. Las leyes laicas que le explicaba recién, que son otra cosa importante que realizan un cambio importante de parte de los liberales, las leyes laicas van a resumirse bien en cortito, es una forma en la que se secularizan instituciones que antes pertenecían a la Iglesia Católica. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, antes, en el periodo anterior, los cementerios eran administrados solamente por la Iglesia Católica. Esto tenía como consecuencia que personas que eran de otras religiones, incluso personas evangélicas, por ejemplo, no podían sepultarse en los cementerios de la Iglesia Católica. Entonces, la ley laica
va a secularizar esta institución del cementerio y va a pasárselo al Estado. El Estado va a ser quien administre ahora el cementerio, por lo tanto ahora cualquier persona se puede sepultar en un cementerio público. Otra cosa, la Iglesia solamente antes podía casar a las personas, el tema del matrimonio, pero también el matrimonio va a ser entregado ahora a una institución nueva que se va a crear para este efecto, que va a ser el registro civil. El registro civil ahora va a hacer el matrimonio que llamamos ahora civil. Y otra cosa, la Iglesia también era antes la que inscribía a las personas cuando nacían y cuando morían. Entonces también esta función se le va a entregar ahora al Estado, al registro civil. Entonces, en resumen, instituciones que antes administraba la Iglesia se van a tomar y se las van a dar al Estado. Esas son las leyes laicas. Y una cosa también muy distintiva de parte de los liberales es su interés por masificar la educación. Entonces aquí es cuando se va a decretar, por ejemplo, la ley de educación primaria obligatoria y la de secundaria también obligatoria más adelante, y también el decreto Munátegui, que va a permitir que las mujeres puedan acceder a la universidad, cosa que antes estaba prohibida. Entonces aquí hay un interés de los liberales de masificar la educación en el país. Dicho todo esto, ya revisamos el periodo de la República Conservadora y Liberal, ahora pasamos a explicar las actividades, en donde nuevamente tenemos 4 ítems. El primero va a ser de términos pareados, donde tienen 10 conceptos en 2 columnas y sus definiciones al lado, y van a tener que ver a qué concepto corresponde cada definición. Luego tenemos 10 afirmaciones de verdadero y falso que ustedes tienen que señalar si es verdadera o si es falsa, pero recuerden que si es falsa tienen que indicar por qué es falsa, explicarla o justificarla, porque ahí tienen más puntajes. Por lo tanto, si ustedes señalan que una es falsa pero no la justifican, van a tener menos puntaje, así que no olviden hacerlo. El tercer ítem de análisis de fuentes, en donde van a tener 2 textos y 2 preguntas para cada texto. El primero habla sobre políticas de Diego Portales, que es uno de los principales ideólogos del bando conservador, y para eso tienen 2 preguntas. Y el segundo, que habla sobre este proceso de alfabetización y masificación de la educación en la República Liberal, y también van a tener 2 preguntas. Y el ítem número 4 tiene que ver con qué hicieron los conservadores en educación, porque no es que ellos no se hayan preocupado y no hayan hecho algo, sino que sí lo hicieron. Y aquí para este ítem van a tener una infografía en donde se les van a indicar algunas de las acciones que los conservadores aplicaron para masificar y ordenar la educación en Chile. Y sobre eso tienen una pregunta que vale 19 puntos, por lo tanto es un quinto de la guía, para que no olviden responderla también. Así que eso, chicos, recuerden cualquier cosa consultarle a sus profesores en las tutorías, y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad.